Vamos a hablar sobre un tema que ha sido objeto de reflexión, miedo y, en muchos casos, confusión a lo largo de la historia: el infierno. El infierno, como lo presenta la tradición cristiana, es la consecuencia de rechazar el amor de Dios y elegir vivir alejados de Él. Sin embargo, el infierno no solo se trata de un destino eterno, sino también de una realidad que podemos experimentar en nuestra vida, aquí y ahora. El propósito de esta reflexión no es causar temor, sino invitarnos a considerar cómo nuestras elecciones en esta vida tienen un impacto profundo en nuestra relación con Dios y en nuestra paz interior. Antes de comenzar, tomemos un momento para pedirle a Dios que nos abra el corazón y nos ayude a comprender este tema desde una perspectiva de amor y redención. Oremos. Señor, venimos ante ti con corazones humildes. Te pedimos que ilumines nuestra mente y nos guíes en esta reflexión. Ayúdanos a entender la realidad del infierno, no solo como un destino final, sino como una llamada a vivir de acuerdo a tu voluntad, buscando siempre tu amor y tu gracia. Amén. Con esta oración en mente, comencemos nuestra reflexión. El infierno es una de las realidades más inquietantes de la fe cristiana. En muchas ocasiones se le ha representado de manera aterradora como un lugar de sufrimiento eterno, lleno de fuego y desesperación. La Biblia habla del infierno en varios pasajes, y es importante entender que aunque las descripciones puedan ser simbólicas, la enseñanza que se nos transmite es clara. El infierno es el lugar de separación total de Dios. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos habla del fuego eterno, refiriéndose a la condena que enfrentan aquellos que no aceptan la invitación de Dios a la salvación. En Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: «Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este pasaje puede ser desconcertante, pero nos invita a reflexionar sobre la gravedad de rechazar el amor de Dios y vivir en desobediencia. Sin embargo, es crucial comprender que el infierno no es un lugar creado por Dios para castigarnos, sino el resultado de nuestra propia elección de alejarnos de Él. La tradición cristiana también nos enseña que el infierno no es simplemente un lugar de castigo, sino una realidad espiritual, la separación total de Dios. En otras palabras, el infierno no es solo un lugar físico, sino una experiencia interna de angustia y desesperación que proviene de vivir sin el amor y la gracia de Dios. Cuando nos apartamos de Él, experimentamos el vacío de esa ausencia. El infierno no es solo un concepto abstracto o un destino distante, también es algo que podemos experimentar en nuestra vida diaria. El pecado y la separación de Dios tienen consecuencias profundas en nuestra alma, y esas consecuencias pueden reflejarse en nuestra vida cotidiana de diversas maneras. Primero, pensemos en el sufrimiento que a menudo experimentamos cuando elegimos vivir alejados de la voluntad de Dios. El pecado en sus diversas formas nos lleva a una vida de desorden y vacío interior. Cuando elegimos vivir en el egoísmo, la ira, la codicia o el odio, nos alejamos de la paz y la armonía que Dios nos ofrece. Este tipo de vida, aunque a menudo nos da una falsa sensación de libertad, termina por sumirnos en un sufrimiento profundo. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 30, Jesús nos invita a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios y nos dice que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Cuando seguimos el camino de Dios, experimentamos paz, amor y alegría, pero cuando nos alejamos de Él, nos encontramos con el sufrimiento, que es una de las formas en las que experimentamos el infierno aquí en la tierra. Otro aspecto del infierno en la vida diaria es la desesperación. La separación de Dios
puede llevarnos a una sensación de vacío profundo, de estar perdidos, sin propósito ni dirección. Las personas que se sienten desconectadas de Dios a menudo experimentan un sentido de desorientación y desesperanza. Esta es una forma de infierno interior, donde el alma se ve atrapada en la oscuridad sin saber cómo salir. Además, el infierno también puede manifestarse en nuestras relaciones. Cuando vivimos en el pecado, nos apartamos del amor verdadero que Dios quiere para nosotros. La ira, el rencor, la mentira y la falta de perdón nos sumergen en un ciclo destructivo de sufrimiento. Las relaciones se quiebran y en su lugar encontramos discordia y dolor. La paz que solo Dios puede ofrecer se ve reemplazada por la tensión y la división, lo que refleja el infierno en nuestras vidas cotidianas. Es importante entender que, según la enseñanza cristiana, el infierno no es algo que Dios impone arbitrariamente. Más bien, el infierno es una consecuencia de nuestra libre elección. Dios nos ha dado el don del libre albedrío, la capacidad de elegir amarle o rechazarle, de seguirle o apartarnos de él. Esta libertad es fundamental para nuestra dignidad humana y nuestra relación con Dios. Sin embargo, el libre albedrío también implica una responsabilidad. Si elegimos vivir alejados de Dios, esa decisión tiene consecuencias. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos enseña que el infierno es el estado de aquellos que rechazan a Dios definitivamente. Esta es la tragedia del infierno. No es un castigo impuesto por Dios, sino el resultado de rechazar su amor de manera definitiva. El infierno, entonces, no es un lugar de tormento que Dios desea para nosotros, sino el resultado de nuestra propia elección de vivir sin Él. El amor de Dios es tan grande que nos da la libertad de elegir. Y si elegimos rechazar ese amor, nos encontramos con la separación más dolorosa posible, la ausencia de Dios. Aunque el infierno es una realidad seria y profunda, no es el destino final de la humanidad. El mensaje cristiano nos ofrece esperanza, porque sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda. Jesús vino al mundo para redimirnos, para mostrarnos el camino de la salvación y darnos la oportunidad de volver a Él. La muerte y resurrección de Cristo nos abren el camino hacia el cielo y nos ofrecen la gracia para evitar el infierno. San Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 5, versículo 8, «Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Este sacrificio es la manifestación máxima del amor de Dios. A través de Cristo tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Él, de sanar las heridas causadas por el pecado y de vivir en comunión con Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a Él. La gracia de Dios está disponible para todos y nos invita a vivir una vida transformada, alejada del pecado y acercándonos a la paz que solo Él puede ofrecer. El conocimiento de la realidad del infierno debe motivarnos a una vida de conversión. El infierno no es solo un destino final, sino una realidad que nos desafía a examinar nuestra vida, aquí y ahora. Nos invita a reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestras acciones y nuestra relación con Dios. Cada día es una oportunidad para acercarnos a Él, para vivir en su gracia y para rechazar el pecado. La conversión, entendida como un cambio profundo de corazón y mente, es el camino hacia la salvación. No es algo que debemos hacer por miedo, sino por amor y gratitud a un Dios que nos ofrece constantemente su perdón y su gracia. Vivir conscientes del infierno nos ayuda a vivir con un sentido renovado de responsabilidad y esperanza, sabiendo que cada elección que hacemos tiene un impacto eterno. Que esta reflexión nos impulse a vivir una vida de conversión, a alejarnos del pecado y a acercarnos al amor de Dios. Que, al elegir vivir con Él, podamos experimentar la paz que solo Él puede dar
y evitar las consecuencias del pecado en nuestra vida. Terminamos con una oración. Señor, gracias por tu amor incondicional. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos alejado de ti. Ayúdanos a vivir cerca de ti, a seguir tu camino y a vivir en tu gracia. Danos la fuerza para elegirte cada día. Amén. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda. Les invito a suscribirse, compartir este mensaje y dejar sus comentarios. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Hasta la próxima.